identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.diariousach.cl. Les recuerdo que además los lunes y los sábados La Hora del Museo se transmite por la señal de televisión Santiago TV 50.1. Dicho esto, hoy vamos a conversar con la diseñadora, investigadora y fotógrafa Dalai Lip Fuentes Araya acerca de Hackeo Material, proyecto feminista de liberación de fotografías que busca destacar el trabajo invisibilizado de fotógrafas chilenas locales en la Galería Flash. ¿Cómo estás, Daily? Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder tener espacios como este para divulgar aún más, que es parte de los objetivos del proyecto, el tema. Así que estoy muy agradecida de poder estar acá. Es un temazo del que yo sé poco, así que estoy muy contento de poder conversar hoy contigo. Quisiera que, partamos por lo más básico y nos expliques qué es Hackeo Material, porque yo entiendo que es mucho más que una exposición de fotografía, ¿no? Tiene como trazas de intervención, de happening, no sé cómo. Completamente, o sea, creo que es muy precisa la descripción que haces. Hackeo Material es un hackeo en sí mismo. Nace o surge del cruce de dos instancias que tienen que ver con la academia. Una es mi tesis de magíster en estéticas americanas en el Instituto de Estética en la Cato, y el otro es un diplomado de estética, feminismo y crítica, también del Instituto de Estética de la Cato, donde con la crítica literaria y doctora Patricia Espinosa tuvimos un curso particular que era de crítica cultural. Y en ese curso de crítica cultural, bueno, con Patricia nos conocíamos también del semestre anterior por el magíster y habíamos tenido ya algunos diálogos respecto de cómo entran otras formas de hacer dentro de la academia, por ejemplo, en un magíster teórico, que la única salida hasta el momento eran ensayos. O sea, como tú investigas y haces un ensayo. Texto. Exacto. Pero personas como yo, que teníamos un pensamiento proyectual o de imágenes, también muy sintético muchas veces, tal como decías, parte de mi formación es ser diseñadora, entonces yo pienso en diagramas básicamente. Me es muy difícil escribir, hacía un trabajo académico aprender. Yo siento que estoy aprendiendo a leer y a escribir de nuevo. Y en esos diálogos que se dieron, creo que Patricia, y me imagino también por sus propias iniciativas, nos permite o nos abre la posibilidad de en este diplomado hacer una entrega que sea un ensayo de crítica cultural. Puede ser un video, una intervención, una performance o un fanzine. Ya. Y ahí a mí me gustaría tomar las palabras de mi muy querida amiga Ariel Richards, quien es investigadora feminista en arte. Actualmente está cursando el doctorado de arte de la Facultad de Artes de la Católica, quien dice que yo no lo había visto así en ese momento. Yo sentía que estaba como haciendo algo malo, pero que me motivaba mucho a hacerlo. Y ella lo que dice es que había subvertido el trabajo. Entonces, Hackeo Material es un trabajo de un diplomado, a la vez terminó siendo una exposición, es una intervención en una biblioteca y también es una especie de fanzine porque es un producto impreso de autogestión que se puede poner en circulación. O sea, muchas cosas. Es un cruce de muchas cosas. Es un cruce de muchas cosas que lo hace como medio inabarcable de cierta forma y que me parece que es un buen momento para que las etiquetas y las categorías entren en crisis. Porque también parte de mi quehacer tiene mucho que ver con cuestionar el canon, cuestionar esas etiquetas y esas categorías, cuestionar el sistema patriarcal. Entonces creo que hay etiquetas en las que muchas personas hoy día no cabemos y me gusta que Hackeo Material sea eso, sea un poco como definible, pero también indefinible en una categoría particular. Ah, te entiendo. Ya, pero para ir aterrizando la discusión, yo voy a Hackeo Material, voy a la Galería Flash. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que...? Porque hay, podríamos decir,
dispositivos, una palabra muy de la academia, ¿no? Se activan ciertos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va y ve fotos, pero no solo eso. No, entras, lo primero que vas a ver es la librería, ¿Ya? que paso ese dato, pueden ir a comprar directamente a la Galería Flash, que tiene libros, tiene fotolibros, libros de artistas, etc. Entonces, lo primero que te vas a topar con eso ¿Ya? y con la Bianca, que es quien atiende en la galería y está a cargo de muchas cosas. Y luego entras a la parte de la galería en específico, hay un muro en que hay una especie de manifiesto en que digo por qué a mí me parece importante hacer esta intervención y este cuestionamiento. Otra parte que para mí es de las más importantes es la biografía de estas autoras, porque también, acotando así muy cortito, pero todas las autoras que yo trabajo, decía que se cruzan con mi tesis de magíster, que se llama ¿Y las fotógrafas? Es una pregunta, fotografía de los 90 al 2000 en Chile, en que una generación de fotógrafas con nombre, apellido y obra, que fue muy significativo en los 80, en los 90 dejan de estar en circulación. Entonces mi pregunta es, o fue en ese momento, sigue siendo en mi tesis, ¿por qué si sabemos quiénes son? Antes podíamos decir, es que no las conocíamos, no sabemos, pero ¿por qué acá si hay redes humanas, se conocen cara a cara, la obra de ellas deja de estar en circulación? Entonces, bajo esa pregunta, lo que yo hice fue indagar en qué hicieron durante esa década, dónde aparece parte de este material y material posterior, y sus biografías, qué fue de ellas durante ese tiempo. ¿En los 90? Exacto. Ya. Exacto, que algunas tomaron camino de la academia, otras siguieron produciendo fotografía, otras siguieron siendo reporteras gráficas, otras se encontraron con obra que habían olvidado que habían hecho. Entonces, súper interesante en términos de historia de la fotografía, como parte de los temas también del programa, de este programa, Claro. que hay una historia de la foto siempre reniega de su historia. Yo vengo de la foto y vengo del diseño. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué la fotografía reniega de su historia? Porque tanto en diseño como en foto se dice que no hay una historia oficial en Chile. Ya. En la fotografía es más explícito ese decir. ¿Pero eso porque nadie la ha Como- escrito o porque es muy difícil escribirla? Yo creo que voy a decir algo quizás polémico, no quiero ser Hay polémico. pega para los pero- historiadores y para los historiadores del arte. Sí, yo creo que es porque no se han querido hacer cargo de la historia que se está escribiendo. Como Ya. que de alguna manera no se concibe, no sé, pues las autoras o autores que están escribiendo esa historia. Yo vengo de una generación posterior a esas personas que están escribiendo y para mí eso es el acceso que tengo a la historia de la foto. Entonces sí existe una historia de la foto, pero que como es medianamente una disciplina joven, al igual que el diseño, imagino que hay esta como percepción de que se está construyendo, ¿no? Que está como todavía en un proceso de construcción. Claro. Pero hay un acceso, o sea, hay libros a los que tú puedes ver, hay ciertas exposiciones súper icónicas, determinantes por décadas, de los 60 en adelante, por ejemplo, con el rostro de Chile. Entonces, a esa historia es a la que yo le hice la pregunta de dónde están entonces estas fotógrafas, pues dónde quedaron. Claro. Y que para personas que están en formación, yo en el caso del magíster, y que, etcétera, y para sobre todo fotógrafas más jóvenes que están entrando a la U, por ejemplo, o institutos de estudiar fotografía, me parece súper significativo, o sea, me parece que es una responsabilidad de época el reconstruir los imaginarios que tenemos hasta hoy día para también poder movilizar y posibilitar otros discursos, dando vueltas. Hay una discusión bien grande ahí también que viene, voy a tomar prestada la literatura, como si es que las mujeres hacen una literatura particular. Entonces sería la pregunta, ¿las mujeres hacen una foto particular? Yo no creo que sea por una condición biológica, por ejemplo, no, en ningún caso de ser Ya. mujer, pero sí hay condiciones sociales. Y creo que ahí entramos tanto las mujeres cis como las mujeres trans, por ejemplo, en que hay una condición de la feminidad o de la feminización que sí te pone en un lugar u otro. Entonces, tus discursos, tu forma de mirar, se va a constituir de una manera distinta, porque no viene desde un lugar hegemónico necesariamente. Claro. Entonces, eso me parecía importante relevar en esta segunda muralla, que es la biografía de estas autoras, que es de ellas, que siguen practicando hoy día. ¿Y estas autoras están vivas actualmente? Sí, sí. Mi forma de describirlo, que me hace mucho sentido, yo nací el 89, es que yo siento que estoy trabajando como con las Britney Spears de la fotografía. ¿Cómo Siento es que eso? es como hablar con un ícono así muy como, no sé, pienso ya, Baby One More Time el 98, que dejó la patada. ¿Ya? Imagínate preguntarle, ya sabemos en qué está Britney ya, pero poder acceder a qué fue en ese periodo, qué pensabas, cómo te sentiste, ¿estás de acuerdo todavía con la obra que hiciste? Claro. Entonces, llevándolo, yo no lo digo no lo digo en talla, lo digo en serio, yo siento que estoy hablando con mis ídolas en este momento, poniendo muy en cuestión la idea de la idolatría, etcétera, pero así como desde algo como, digo, emocional o afectivo, yo siento que estoy hablando con gente a la que miré durante mucho tiempo para arriba y que no había tenido ese acceso humano
porque simplemente no se había puesto fuera la historia de ellas y su material, que es súper importante. Daily, tenemos que hacer nuestra primera pausa musical. Sin embargo, nos queda harto tiempo para descubrir, conocer esta exposición, que es mucho más que una exposición. Se llama Hackeo Material. Es un proyecto feminista de liberación de fotografías. Ustedes lo pueden visitar en la Galería Flash. La dirección es Villavicencio 301A, ahí en pleno barrio Las Tarrias. Va a estar disponible hasta enero, ¿no? Hasta enero está disponible, pero vayan pronto porque nos hemos hablado de algo que es muy importante. Si ustedes van, se pueden llevar una de estas fotos preciosas. Están disponibles, digamos, es parte de la exposición, ¿no? La posibilidad de que la gente se lleve las fotos. Te lo voy a preguntar más en detalle, eso sí, en el siguiente bloque. Ahora nos vamos, pero ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los lunes y los sábados por la señal de Santiago TV. Recuerden que vamos los sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 horas por la señal de Santiago Televisión. Y que estas entrevistas que se hacen en formato híbrido, no toda la semana en la Hora del Museo grabamos en formato híbrido, después quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Así que si quieren ver la Hora del Museo con video, lo pueden hacer en el YouTube o en la señal de Santiago TV. Es televisión digital, también lo pueden mirar por la página web de Santiago TV. Les digo esto porque hay gente que me pregunta, oye, yo tengo VTR, pero no está Santiago TV en la parrilla de TV, de VTR, ¿no? Bueno, si no tiene usted Santiago TV en su VTR o en su cable, lo que tiene que hacer es verlo en la página web de Santiago TV o enchufar la antenita de toda la vida y sintonizar Santiago TV a través del sintonizador digital. Ya, y les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de un proyecto que es una exposición, pero que es mucho más que una exposición. Se llama Hackeo Material y es una actividad que busca rescatar, poner en valor la obra de fotógrafas de nuestro país, fotógrafas que yo en lo personal no conocía y me las estoy encontrando acá y estoy descubriendo todo este mundo gracias a la mente maestra detrás de este Hackeo Material, Daily Fuentes. Ella es investigadora, diseñadora y fotógrafa. Daily, quiero que nos cuentes cómo esto de que uno puede ir a la exposición y llevarse una foto. Es algo raro, ¿no? Uno va a las exposiciones y no se puede llevar nada, digamos, a menos que uno compre el catálogo o la papelería que a veces ponen. Pero en este caso acá hay un gesto que es muy interesante, ¿no? Como de hacer circular las imágenes. A ver, cuéntanos cómo es esto. Sí, creo que nuevamente das en el clavo con la frase, como poner en circulación las imágenes. Y bueno, claro, recién estaba describiendo los muros, que está este muro con el especie de manifiesto. Claro. Hay instrucciones para hackear, cómo hackear un libro de papel, que eso también es súper interesante. Espérate, esa es otra pata además, porque tú quieres hackear los libros, pero antes de meternos en el hackeo de los libros, explícanos esto de que uno se puede llevar una foto, digamos. Claro, ya. Tal biografías y muro de fotos para llevarse a... Espera, yo voy y saco una foto del muro, así funciona. Sí, y decía lo de las instrucciones de hackeo porque la primera instrucción es toma una foto. ¿Ya? Y ha sido muy interesante que en general las personas lo entienden, pero no lo hacen, no se atreven. Y me llegan a preguntar, ¿pero puedo? Como que corroboran. Claro, porque o sea, uno saca una foto o una pintura de un museo y se activa la alarma. O es lo que debería pasar, digamos. Claro. No, esto plantea otra lógica de relación con las imágenes. O sea, uno va y se puede llevar la obra. Sí, exactamente. Te puedes llevar una obra. El Rodin, me lo llevo. Y que es obra, recién conversábamos un poquito, hubo una primera instancia de exposición en la Facultad de Artes de la Universidad Católica, en la Sala Blanca, ¿ya? Donde salieron 6 fotos de 2 fotógrafas, Jimena Rifo y Carla Müller. ¿Ya? Y esas fotos estuvieron en esa exposición, están siendo intervenidas por las personas que visitaron, por mí misma, etcétera, pero ya no están en esta segunda instancia. Entonces, cada vez se va liberando material inédito. Espérate, estas son fotografías que tú trajiste.
Sí, las más grandotas son las de la primera. Las tienen que como- ya no están, pero estas no las vamos a poder ver en la galería Flash. No, pero la pueden ver en bibliotecas si es que se la encuentran, Ah, ya. porque alguien hackeó Espérame, materialmente ya. un Les libro. voy a mostrar al aire, porque estas fotos me las trajeron de regalo, pero yo no sé si las voy a regalar porque me gustan. Esa es de Acá hay- Carla. Carla Sí, Moller. esta es Carla Moller. Ella empezó a trabajar como fotoreportera en el 87 en el diario La Época. Te voy a preguntar en detalle por cada una de las fotógrafas para que las vayamos conociendo. Acá hay otra. Ya, entonces estas fotografías fueron expuestas e intervenidas en la Universidad Católica. Sí, y esas fotos Cuando dices intervenidas, ¿a qué te refieres? ¿Se podía dibujar encima de la foto, recortarla? ¿Qué se podía hacer? Yo tomo las fotos y las meto dentro de la biblioteca. Parte de esto quiero traer una clave que para mí es súper A importante, ver. que lo dijo Patricia Espinosa también durante el transcurso del curso de crítica cultural, y que es que el feminismo en la academia no pierda su componente activista. Que eso Ya. es como la academia genera hartos resquemores. A mí también me genera hartos resquemores en esto como que se hablen difícil o que como que está un poco desconectada, ¿no? Está como esta idea Claro, de que hay una distancia entre los académicos y la sociedad. Claro. Y creo que Ojo, yo amo a los académicos. De hecho, la hora del museo no sería posible sin los académicos. Pero también hay que ser realistas y obviamente la universidad genera como una sociedad burbuja donde de pronto los problemas son muy elevados y eso genera una distancia respecto a lo que vive el día a día la mayoría de la población, ¿no? a mí me ha pasado que yo tenía esa misma crítica hacia el pensamiento, o sea, me era muy difícil como acceder, entrar, entender, mucho tiempo quise ser esa persona y con el feminismo fui descubriendo que no era el camino que me interesa, creo, Ya. del acceso al conocimiento, y creo que más que un pensamiento elevado, como más que una jerarquía, es un pensamiento específico. Ya. Entonces, entras tanto en un problema que hay, por ejemplo, parte de lo que rebate o disputa un poco Hackeo Material es la violencia epistémica. Ya. Si yo digo eso, No, nadie te entiende. o sea, yo hace 5 años antes del magíster no me habría entendido. ¿Qué es la violencia epistémica? La violencia epistémica es básicamente la violencia que se ejerce en los sistemas de generación del conocimiento, Ya. donde hay un saber que es válido y hay un saber que no es válido. No es válido, claro. En Por general, ejemplo, pongamos un ejemplo, lo que pasó acá con todos los conocimientos que se tenía sobre las plantas, los huertos, eso en algún momento fue mal visto y fue casi exterminado, ¿no? Y la gente dejó de saber para qué sirve cada hierba, ¿no? Como las propiedades medicinales de las hierbas claro. respecto a toda la medicina alópata que llegó de Europa, que obvio que es la medicina principal y la que funciona, pero no está de más saber, no sé, porque el boldo es bueno para la guatita, si te duele. Exactamente, y que muchos tienen un componente, desde los feminismos se trabaja el concepto de la interseccionalidad, que son los cruces dentro de un cuerpo, por ejemplo, yo soy un cuerpo que moviliza cosas, yo vivo en un cuerpo, Claro. y dentro de mi cuerpo yo soy chilena, eso ya lleva una condición, nací en Santiago, lleva otra condición, o sea, nací en la capital de Chile, eso me da unos accesos que otras personas quizás en regiones no tienen, o soy chilena, que es parte de este problema. Volviendo a la intervención, así, aquí todo se cruza, lo que yo hice fue intervenir libros de arte canónico para discutir ese canon. ¿Y cómo lo ¿Quién? Agarro la foto, abro el libro, meto la hoja. Así la random, cierro. Sí. en cualquier lugar. O sea, en cualquier lugar de un libro, pero Sí. los libros que yo elegí, por ejemplo, para poner un caso de cuáles son estos saberes, como de la violencia epistémica, cuáles son estos saberes A ver. válidos y los no válidos, si lo que yo hice fue elegir libros que tuvieran muchas consultas. ¿Cómo sé eso yo? Abro la interesante. última página. Y revisa atrás la ficha. Exactamente. ¿Todavía existe esa ficha? Existen, no están muy en uso, pero las tienen los libros igual. O sea, ahora cuando yo saco un libro de la biblioteca Está de la todo Católica, digitalizado, por eso, Claro. por eso te lo preguntaba. Ya, Claro. pero yo crecí con esa ficha, digamos. no, y o sea, materialmente, por eso es tan importante la palabra del hackeo material. Materialmente en papel existen, están ahí esas fichas. Están ahí. Entonces yo saco unas conclusiones, por ejemplo, parte de esos libros puede que sean bibliografía básica de un curso, porque tienen muchas consultas. ¿Y ¿Cuál ahí? es la bibliografía básica? Historia del arte mundial. ¿Cuál es el arte mundial? El arte europeo. europeo y gringo, básicamente. Entonces vuelvo a mi como condición, entre comillas, una característica de ser mujer y chilena, y lo que yo estoy haciendo es meter material de otras mujeres que son chilenas también dentro de un libro de arte mundial muy, entre comillas, donde Chile no existe. Te entiendo. Entonces ahí se cruza la interseccionalidad. Eso sería un componente de decolonialización, por ejemplo. Pensemos en lo que tú nos contabas, por ejemplo, en el canon literario que se hizo en el siglo XX, que lo hizo Harold Bloom, incluyó un solo latinoamericano, que fue Pablo Neruda.
Y el resto de la literatura, podríamos decir, de la literatura mundial, Claro. son puros europeos y estadounidenses. Eso es violencia epistémica porque también Pocas mujeres. obliga a que si yo quisiera ser exitosa, supongamos que yo quisiera, cosa que no pasa mucho en fotos, pero supongamos, ¿Ya? yo asumo que tengo que amoldarme a un canon, ¿no? Como hay una Claro. idea de la buena foto. Y esa idea de la buena foto está determinada por quienes tienen el poder de decidir qué es una buena foto o no. Entonces a eso responde esta intervención de, cuando hablo de violencia epistémica y lo cruzo con la clave de Patricia Espinosa, de que en la academia el feminismo no pierda su componente activista, yo interpelo Que directamente. haga cosas al feminismo. O Que sea, haga- es actuar con el cuerpo, no olvidar que estamos metidas en un Claro. cuerpo. Yo puedo teorizar esto, puedo escribir un ensayo, puedo publicarlo, y eso va a tener un acceso. Pero esto tiene otro acceso. Claro. Y como decía al comienzo, al menos, voy a decir, las personas como yo, que tenemos un pensamiento o proyectual o de imágenes, etcétera, accedemos de otra forma a la realidad y accedemos de otra forma a los regímenes de lo simbólico. Bueno, por eso ejemplo. es muy interesante lo que nos estás contando. Sin embargo, el tiempo nos pilla. Oye, se nos está volando la hora del museo. La hora más corta de Chile es la hora del museo. Pues se pasa así. Pues los temas son muy buenos, entonces el tiempo se hace cortito. Así que nos vamos a ir a la pausa, pero quédense en la sintonía de Radio Usach porque todavía nos quedan 2 bloques para seguir conversando sobre este proyecto feminista de liberación de fotografías. Se llama Hackeo Material. Ustedes pueden ir a visitar esta exposición, esta intervención en la Galería Flash. La Galería Flash, saquen lápiz y papel. Queda en Villavicencio 301A, en pleno barrio Lastarria. Se escribe Flash con CH final, no como Flash el superhéroe, sino como Flash, F-L-A-C-H, para que no se pierdan. Y ahí van a poder ver esta exposición y además se van a poder llevar estas fotos y van a poder hackear ustedes sus propios libros si es que lo quieren hacer. Así que quédense en la sintonía de Radio Usach porque luego de esta pausa vamos a continuar conversando de cómo podemos hackear libros a través de estas fotografías. Y ya estamos de regreso en la hora del museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende y me sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM y también los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22 por la señal de Santiago TV. Recuerden que todas las entrevistas que hacemos quedan archivadas en nuestro canal de Spotify y que es absolutamente gratis. Así que la hora del museo la pueden escuchar en radio, la pueden ver por televisión, pueden acceder también al archivo a través de Spotify y como dije en el bloque anterior, todo lo que hacemos para video también queda almacenado en nuestro canal de YouTube. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de Hackeo Material. Hackeo Material es un proyecto feminista de liberación de fotografías que busca destacar el trabajo invisibilizado de fotógrafas de nuestro país y ustedes lo pueden visitar en la Galería Flash. Ya, Dalai Lip, te cambié el nombre. Dalai Lip. Ya, entonces yo fui a Hackeo Material, saqué una foto, pero después tengo que hacer algo más, ¿no? No es como que yo me llevo la foto a mi casa y ahí sacaba la acción de hackeo. No, la idea es que la metas dentro de otro libro. ¿Ya? Por ejemplo, tema doloroso para mí, pero, o sea, para Chile yo creo. La primera exposición fue en agosto, poquito antes del plebiscito del 4 de septiembre. Ah, Y ese plebiscito. Ese plebiscito, Que tanto nos hizo sufrir. sí. Y ahí habían personas, por ejemplo, que andaban con la propuesta de nueva constitución y eligieron intervenir la propuesta de nueva constitución. Y pusieron fotografías dentro de... Dentro de copias que luego se distribuían. Ya. Entonces, tiene como tiene como varias invitaciones, diría yo. Por una parte, un pie súper importante para mí es plantear esta idea desde lo doméstico, intervenir la academia. Yo las primeras fotos las imprimí en mi casa con una impresora súper antigua que debe tener 10 años o más, Sí. a tinta, las corté con un cortacartón, Todo qué así sé muy yo. artesanal. Casero,
Entonces la lógica que plantea es, esta es una intervención casera de libros de papel. Y caben fotos, en este caso, cabe el material de estas fotógrafas, la biografía de estas fotógrafas, tiene un código QR con el que puedes acceder a la página web, donde está la descripción de la intervención. Eso te de iba a la preguntar obra. ya. Por ejemplo, ya, yo saco esta foto, o sea, me la llevo, y está este código QR. ¿A dónde me va a llevar este código QR? Al sitio del proyecto, ¿Ya? donde está el video de la primera intervención que hice en la Católica. Ya. Está registrado eso, y al menos yo como fotógrafa me gusta mucho mironear. Entonces puedes ver como ese secreto, como una complicidad de cuando abro los libros, muestro esta tarjeta que te comentaba detrás, cómo se interviene con las fotos y cómo lo vuelvo a poner en la biblioteca. Qué genial. Esa es parte, y se ve, bueno, también me veo yo con mi gato, que se llama Chicha, imprimiendo las fotos, cortándolas, etcétera, llevándomelas a la facultad, a la Oye, biblioteca. y por ejemplo, ¿uno puede llevarse más de una fotografía? Sí, Ya. sí. ¿No hay alguien ahí como...? ¿Cuántas fotos hay expuestas ahora? Son ¿En el 20 muro? en total, pero están replicadas. Entonces es un gran muro en el que puedes ver mucho material expuesto. Claro. Y Pero uno podría llevarse una de cada uno, por ejemplo, tener 20 fotos. podría, la idea es que estén en circulación, sí, no No, acaparar. claro. Pero, No, claro. pero claro. podría No, pero llevarse. es que como esto va al aire y los auditores y auditoras de la hora del museo van a ir a ver la exposición, mejor que dejemos claras cuáles son las reglas. No va a llegar allá una Eso. persona con un saco y Y se lleva tengo todas. todo para regalar para Navidad. Le voy a regalar fotos a toda mi familia. Claro. Porque están muy buenas en lo que podría hacer yo, digamos. O Ya, sabes pero, que espérate, pero si yo quiero sacar 2 fotos y una la voy a usar para meterla dentro de un libro, voy a hacer, digamos, el hackeo que tú me lo pones, pero la otra la voy a enmarcar y la voy a poner en mi casa. ¿Puedo hacer eso también? puede ir a hacer. ¿Se O sea, puede hacer como eso? acá no hay, es súper raro porque no hay como una regla específica. Hay instrucciones. No, pero hay un juego que tú nos pero propones. Po. completamente. Y uno quiere respetar esas reglas, pero también estoy siendo súper honesto porque probablemente más de alguna de estas fotos va a terminar en el muro de mi casa, digamos. Y me imagino que todos los auditores y auditoras cuando vean estas fotos, porque de verdad que están muy buenas, les va a dar, o sea, por una parte van a querer hacer que circulen, pero por otra parte también está, qué linda se vería esta foto, por ejemplo, en algún lugar en algún lugar de nuestras casas, ¿no? Y son fotos súper relevantes. En Son ese fotos caso, relevantes, claro. Sí. ¿Esta foto es de Jimena Rifo? sí, de Jimena Rifo. Jimena fue una de las primeras que me abrió como los ojos así muy grandes, porque hay una teoría dentro, o sea, hay una discusión, hay un debate abierto que se pregunta sobre si en los 90 hubo un silencio o no, particularmente un silencio feminista. Y Jimena me dice, no hubo silencio, se acabó la dictadura, volvimos a la democracia y seguí saliendo a la calle, como había algo corporal en que ella seguía haciendo activismo en la calle, habían luchas ecológicas, luchas feministas, Sí. entonces como se continuó ese trabajo. Y en el caso de ella, justo las fotos que tiene, la que tienes a tu derecha, ¿Esta? sí, esa está Pedro voy a Lemebel mostrar. en una marcha Ahí le con voy a- tacos, muy estupendo. Ujú. Y claro, performando, sin duda. Hay otra foto que tiene ella de Gladys Marín en una marcha. Y la que tomaste recién es de Janet Toro, La que es foto de foto. performer también. Esa es de la Mane Adaro. Ah, ya. Y que esa, por ejemplo, la que tomaste recién, también, o sea, para mí todas son muy interesantes. Mane comentábamos fuera de cámara, que es un descubrimiento, es parte de uno de los hallazgos como cototos, diría, A de ver. esta investigación. ¿Por Porque qué? Mane Adaro es investigadora, es teórica en fotografía, ha hecho Esta. mucho trabajo de campo Está una fotográfico. secuencia. Aquí hay 2, los voy a mostrar. Sí. Claro, ponte tú Exacto. estas 2 fotos, yo las enmarco, hago un díptico y maravilloso. Pero también las puedo poner en un libro, digamos, así puedo hacer las 2 cosas. Claro, claro. O sea, creo que parte de lo que plantea esto, lo decías tú como de manera muy precisa, es poner en circulación imágenes. Si esas imágenes van a estar en tu muralla y va gente a tu casa y van mujeres, Y me van a sobre preguntar, todo, ¿quién es la fotógrafa que hizo Claro. esta secuencia? y también Increíble. romper ciertas ideas en torno al arte. ¿Cuánto te costó esa foto? Nada, la saqué de un muro, estaba pegada con masking tape. Pero pueden ir a la galería Flash y comprarse hermosos libros de fotografía. Les Sí. puedo dar el dato. Exacto, exacto. Pero bueno, el caso, como cerrando la idea de Mane ¿Ya? Adaro, es curadora, investigadora, teórica feminista. ¿Ya? Y ella hizo fotografías durante los 80 y esto no se sabía de manera pública hasta el jueves pasado. Nunca se había visto su material, eso es parte de sus Pero, negativos eso, originales. Eso me gustaría saber cómo fue ese momento, porque en el fondo tenemos una investigadora que
hizo fotografía en la década del 80. Muy buenas fotos, al menos estas que yo estoy viendo acá, de verdad. Son fotos buenas. Según mi criterio, obviamente. Lo comparto. Pero lo compartimos, estamos de acuerdo en eso. Pero como ella de pronto dice, oye, pero yo creo que tengo unas fotos por ahí, voy a buscar los negativos, ¿fue así? No, ella sabe. Si eso ya. parte... Pero la tenía escondida, se lo tenía guardadito. No, los tenía guardados en el archivo de Zenfoto, están muy bien cuidados ese material. Ya. Y pasa que en su quehacer, que es lo que a mí me llama mucho la atención y que me interesa compartir de la investigación del magíster, en que estas mujeres hicieron un montón de cosas muy relevantes y simplemente como no hubo un espacio, no hubo una instancia para compartir ese material, por ejemplo. Ella también tenía ciertas como cuestiones como de reflexión fotográfica, corresponde o no que yo lo comparta, me siento fotógrafa o no, porque ella hizo fotografía durante 4 años y los 10 años siguientes hizo artes visuales. Entonces, es súper interesante entender que este material, por ejemplo, no estaba público no porque no se publicó, sino que por reflexiones internas de ella, por falta también de espacio. O sea, había también una postura, una toma ahí de... Yo creo que había una reflexión, había una duda, había un interés también, pero que se da, que es a mí me parece muy precioso. Cuando yo hablo con ellas, porque casi todas son de la misma generación, tienen experiencias de vida comunes. Eso te quería preguntar, como cuáles son las coincidencias de este grupo de fotógrafas. Sí, hay coincidencias interesantes que yo creo que no saben entre ellas todavía. A ver. Y que sí queremos hacer un conversatorio pronto en un formato oncecita, así lo hemos propuesto. Ah, sí. Porque me parece súper importante cuestionar estas formas de aproximación a los saberes. Entonces, me gusta mucho comer además. Entonces, creo que en una conversación más horizontal pueden surgir cosas más interesantes que en esta lógica más de estar al frente, decir unas verdades, tener las respuestas y unas espectadoras que absorben. Ya, así nomás en modalidad la 11. Conversación horizontal de experiencias, como de dar valor también a cosas cotidianas a veces que no se ponen mucho en valor. Y bueno, una de las coincidencias que veo es, por ejemplo, hay 2 fotógrafas que se fueron de Chile y que viajaron por casi los mismos países. Y ellas entre ellas en ese momento no estaban vinculadas. Claro, no fue que todas se pusieron de acuerdo para ir a visitar. ¿Y a qué países fueron? ¿A Cuba? Tengo en mente Unidos. Europa, o sea, como hay, creo que Bélgica, Suiza, si no me equivoco. Bueno, Nicaragua también, que la man estaba en Nicaragua. Hoy no me acuerdo más. Ya, pero hubo coincidencia de rutas. O sea, como es súper interesante. Itinerarios. Eso, y me parece muy curioso como que existe esa coincidencia. O otras fotógrafas que siguieron, por ejemplo, muy integradas a movimientos feministas activos, a Casa La Morada, acá, haciendo registro lesbo feminista también, que tampoco era conocido. Como que se asume, y que esa es parte como de mi respuesta un poco, se asume que las fotógrafas se fueron para la casa, o no sé, como... Quiero volver con esa historia, porque de verdad es muy interesante y es muy desconocida, al menos para mí, y me imagino que también para muchos de los auditores y auditoras. Y eso que a mí me encanta la fotografía documental, me encanta el trabajo que hacen los fotógrafos acá en nuestro país, pero si tú me apuras, fotógrafas mujeres que se me viene a la cabeza está La Paz de Razo y sería... Y que precisamente... Y mi profesora de foto, Iris Colil, que le mando un abrazo grande. Ya, oye, espérame, se nos pasamos ya, pues el tiempo se nos pasa volando, pero hacemos la pausa y rápidamente volvemos con más conversación acá en La Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre suena fuerte en la señal de Radio USACH. Y les cuento que el día de hoy estoy teniendo una animada conversación con la investigadora, diseñadora y fotógrafa Day-Liv Fuentes Araya acerca de esta, ¿cómo lo podríamos llamar? Meta-exposición. Voy a inventar una palabra. Esta meta-exposición que se titula Hackeo Material, proyecto feminista de liberación de fotografías, que destaca el trabajo de grandes fotógrafas de nuestro país que no se conocen. Yo no las conozco. Yo que hago este programa y que estoy sumergido en el mundo de la cultura, no tenía idea de esta fotógrafa.
no está mal reconocerse ignorante porque ahora estoy subsanando, ¿no? Mi ignorancia, gracias a ti, gracias a Hackeo Material y a estas fotos maravillosas que me trajeron. Y la buena noticia, chiquillos, chiquillas, es que si ustedes van a la galería Flash a ver esta exposición, esta meta exposición, se van a poder llevar algunas de estas fotografías de manera absolutamente gratuitas, bajo la condición de que las hagan circular. Obvio que se pueden quedar algunas, pero las otras las tienen que ir guardando dentro de libros. ¿Lo entendí todo? Lo entendiste todo. Lo entendí todo. Ya, oye, quiero que nos cuentes acerca de estas fotógrafas, porque ya nos has contado varias cosas, ¿no? Nos decías, bueno, ¿qué pasó en la década de los 90? La década de los 90 parece que era una época donde estaban todos felices, pero eso no es tan así. Ujú. La alegría llegó, pero en la superficie. Sí, ¿Qué pasó con el feminismo, con las fotógrafas? Tengo una frase que lo sintetiza, pero conlleva un pequeño garabato. A ver. Eso se puede decir. Sí, sí. Que lo dijo una de las fotógrafas, que es uno de los títulos del capítulo de la tesis, ¿Ya? que se llama Chile se puso huevón. Sí, Esa es la parece definición que de los sí. 90. Entra el neoliberalismo muy rudo. Y comentaba, yo nací en el 89, entonces yo crecí, como que Claro, digo, en el Chile Jaguar. crecí con Pollo Fuente, el Rumpi, qué sé yo, Claro. como referentes de fotografía, era como el desnudo, ¿no? Era como mucho de Spencer Tunick también. Verdad, mucho cuando vino destape. Spencer Tunick, es verdad. Sí, había una idea de o reconstrucción de lo que implica la libertad, que era bien experimental, por decirlo de alguna forma. Entonces era como harto garabato, harto piluchismo, que tampoco está mal. Claro, como que como no, la irreverencia, esa era Exacto. una de las palabras. Sí. Bueno, la televisión El no también estoy ni ahí. reinaba la tele, ¿no? Pensemos, era la época dorada de las teleseries de TVN, Sabatini, todo este elenco de TVN. Ujú. Es una época bien curiosa los 90, aun cuando se critica mucho, y con justa razón, también yo era un niño en los 90, también, claro, guardo como recuerdo, es como una época de que uno ama y odia al mismo tiempo, siento. Y que hay mucho acceso, no sé, voy a traer un ejemplo que se me vino a la cabeza, pero estas figuritas de capo que venían con los jugos. Los capochorros. Como que había harto de compra de alimento mezclado con juguetes, juguete. los tazos venían en las papas fritas. Venían- Exacto. Como algo, hay mucho del consumo, ¿no? el concepto cajita feliz se expandió Por ejemplo. hasta las papas fritas. Claro, entonces esa década a mí me interesaba volver a mirarla, también para entender qué pasó, porque es crítico ese momento, pues como en los 80 tienen un sentido vital que es muy claro, es muy concreto. Claro. Entonces, en los 90 ese sentido se reconstruye, para dónde se va, qué sigo haciendo. Pero algo que quiero que quede claro, ¿estas fotógrafas dejaron de hacer fotografías en los 90 o simplemente no expusieron más o no publicaron libros de fotografía? ¿En qué medida desaparecieron? Depende de caso a caso. Ya. Tú mencionabas a Paz Errázuriz recién, que no está dentro de esto precisamente porque su material está en circulación. Claro, o sea, yo fui a ver una exposición de Paz Errázuriz, no sé, por el Museo Nacional de Bellas Artes, ponte tú. Y creo que este jueves primero inauguran otra actividad. Ya con hay Ángeles libro y Donoso. circula y es como es uno de los grandes nombres de la fotografía Puedes chilena. verlo, claro, Sí, po. puedes verlo. Sí. Acá es mixto porque hay fotógrafas que fueron parte de la AFI, de la Asociación ¿Ya? de Fotógrafos Independientes, y hay otras fotógrafas que trabajaron para diarios. Parte de lo que a mí me interesa en sus biografías y que coincide también con mi propia biografía es que fueron formadas en un contexto político ultra diferente del mío, pero fueron formadas en la calle. O sea, ellas se formaron en su ojo fotográfico en dictadura en la calle. Que para mi caso fue Revolución Pingüina, Ay, 2011. espérate, ese dato no lo hemos conversado y yo quería que saliera a la luz, ¿no? Que tú te iniciaste haciendo fotografía en la Revolución Pingüina. Sí. ¿Y eso qué? ¿Pero qué? ¿Con cámara análoga o Compacta. digital? O sea, yo trabajo hoy día con una cámara compacta, pero empecé a hacer registro en verdad en mi colegio. Cámara como- compacta es esa cámara que uno lleva a revelar el rollo o lo llevaba al laboratorio. Cámara compacta es cualquier cámara al que tú, el objetivo o lente, no es intercambiable. Que Ya. viene una cajita y tú tomas con Viene eso. ahí pegadito. Y eso puede ser con rollo o puede ser digital. Ah, ¿en serio? Y que justo yo estaba en la media en 2006, 2007, 2008, estaban muy, muy de moda estas cámaras digitales donde hacíamos estas fotos pésimas de las fiestas, como que y Ya. se subían y se compartían álbumes gigantes donde no se edita nada. Sí, sí. Ya, ese tipo de cámara tenía yo en ese tiempo. Entonces Ah. salía con una cámara compacta, muy modesta, a hacer fotografías, porque también tenía cierta participación política. Entonces salía a hacer fotos o a tomas de otros colegios o a las mismas manifestaciones.
exposiciones. ¿En serio? Y luego ¿Registraste todo continué eso? trabajando durante el 2012-2013 en la FECH. Yo estudié en la FAU, diseño, y que también quería acotar algo muy A corto, ver. que es esto de poder pegar el material, agarrar y llevárselo, para mí es muy disciplinar de diseño. ¿Sí? O sea, todas nuestras entregas finales, básicamente, pegar con masking o con cinta de enmascarar y llevarte algo. O sea, como quien expecta esa obra se lleva parte del como proyecto, de cierta manera. Entonces Ya. es muy curioso cómo esta formación media híbrida o mixta hace Provoca, que, claro. por ejemplo, en Galería Flash comentaba Javier Godoy, que es el que está a cargo de la galería, junto con Soledad Barca, comentaba que es primera vez que tienen una exposición que es como interactiva. Sí, pues. Él Sí, mencionaba que era yo estoy, o interactiva. sea, yo acá veo muchas exposiciones y es la primera que tiene esta posibilidad de llevarme algo, ¿no? O sea, claro, hay exposiciones, por ejemplo, donde es muy interesante la mediación por la visita guiada, porque está el artista, porque se dan espacios como distintos, pero no la posibilidad de llevarte la obra, parte de la obra. Y acá ¿Y en- quién está financiando esto? ¿Cómo se paga? Porque acá hay esto sale de tu bolsillo. Esto sale de mi bolsillo, la otra vez lo hablaba. ¿Se pueden dejar aportes en el...? Por favor, se pueden dejar aportes para imprimir. Bueno, Sí, parte... por eso también es importante tener conciencia de eso, porque, claro, este gesto, digamos, lo estás solventando tú. Podría haber sido un fondo de audiovisual, por ejemplo, pero Claro. pero acá hay un trabajo. No, es autogestionado. Es autogestionado. Sí tuvo colaboración el Instituto de Estética, que me han apoyado un montón en difusión. Pude plotear el Ya. texto del muro gracias al instituto, pero el resto de las copias y la primera intervención lo autogestiona la DAI diseñadora. ¿Ya? Como yo digo, yo como del diseño, entonces también como de la foto. Pero como el diseño me paga mi vida y Claro. con eso puedo ir a imprimir los materiales y todo esto con... O sea, yo sigo hoy día usando procesos que son los mismos procesos que les diría a mis estudiantes y son los mismos procesos que usaba yo como estudiante también. Ya. Imprimo en Tecnoplot, paso el dato, imprimen súper bien en Tecnoplot, en San Borja. Entonces, todo es autogestionado, po, desde el Claro. cortarlo, imprimirlo, etcétera. Claro, ya, así se hace la subversión. Porque si Exacto. hubiese sido de otra manera, probablemente, claro, hubiese sido más difícil regalar las fotos, ¿no? Como... Y creo que entran otros tiempos, como también para mí había cierta como urgencia, creo, y como una rabia también contenida que quería movilizar o necesitaba movilizar como de alguna forma. Ya la gastritis no es la vía de somatizar más, entonces hay que hacer cosas también. Sí, pues hay que hacer cosas. Eh, Todos tenemos que hacer cosas, no solo los artistas. Uno No, puede po. hacer cosas, plantar algo, Y esa es la invitación, tejer, como lo que sea. para mí es Cocinar. la forma que yo conozco, porque soy pésima cocinando por lo demás, soy Claro. buena para comer, pero soy mala Claro. cocinando. Mi forma es esta. Entonces Decir. la invitación es, yo puedo imprimir en mi casa o puedo escribir a mano, puedo intervenir, Claro. no sé, las intervenciones de monedas o billetes que se hacen a veces. Eso como cruzado desde lo disciplinar. Y volviendo a la Revolución Pingüina, sí, pues, hubo una introducción a la fotografía básicamente. Pero ahí de forma autodidacta. Sí, sí. También tenía, bueno, cierto apoyo como en mi familia, un tío es artista, mi Ya. mamá es muy del mundo de la cultura, estaba muy emocionada porque me decía, yo escucho el programa. ¿Ah, en como serio? Le habría dado un soponcio si no le avisaba que venía. Entonces también hay un contexto, creo, Saluda a tu cultural. mamá. Saludo a mi mamá. ¿Cómo se llama? Jessica. Jessica. Saludos Araya. para Jessica. No suelo enviar saludos, pero como tenemos acá a la madre de mi invitado, yo que le vamos a mandar saludos a Jessica. Va a estar muy contenta, Sí, pues había un contexto que posibilitaba eso. Mi misma mamá, bueno, mi mamá y mi papá. Mi papá me regaló esta cámara compacta digital, mi mamá me regaló la cámara análoga que ocupo hasta hoy día. Ya. Entonces también recuerdo muy chica que ella me prestaba su cámara compacta con la que hacían fotos de los viajes, qué sé yo. Yo tengo fotos que hice a los 8 años. Porque tuve una mamá que confió y me pasó la cámara, Claro. una cámara análoga, o sea, bueno. Oye, te tengo una mala noticia. Se nos acabó el tiempo, pero quiero dejar estos últimos segundos para reiterar la información. No se pierdan esta meta exposición. Creo que he inventado un buen término. Se llama Hackeo Material. Ustedes la pueden visitar en la Galería Flash. Esto queda en Villavicencio 301-A. Esto es en el barrio Las Tarrias. ¿Y por qué es tan importante que la visiten? Bueno, porque van a descubrir a increíbles fotógrafas de nuestro país, pero además se van a poder llevar las fotografías. Cosa que, digamos, es increíble. Yo estoy asombrado. Y tengo las fotos acá, por ejemplo, porque me trajeron fotos. De verdad que son fotografías muy buenas. Y van a poder conocer, esta está al revés, pues, voy a mostrar bien. Van a poder conocer el trabajo de fotógrafas muy interesante de nuestro país y obviamente van a poder conocer la Galería Flash, donde van a poder
comprar libros de fotografía. Así que, de verdad, vayan, se los archi recomiendo. Si te quieres despedir. Sí, quería agradecer principalmente a las fotógrafas Helen Hughes, a Leonora Vicuña, Carla Müller, Jimena Rifo y a la Mana Daro. Gracias por la invitación, muchas gracias por abrir estos espacios, y la invitación es a cuestionarnos las relaciones del poder, cuestionarnos la academia también, dialogar en torno a eso. Sí, pues. Así claro que muchas sí. gracias por la invitación. Ya, Daily, oye, ha sido un placer. Desde ya te dejo invitada para una próxima ocasión, ¿no? Donde esté exponiendo. Las puertas de la hora del museo están muy abiertas para ti. Ya. Ahora me despido, como siempre, les envío un beso, un abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.